estamos hablando de un tema de sometimiento, un tema de servidumbre. Hoy tenemos 4 oradores que se han dedicado al tema desde distintos lugares, desde distintos puntos de vista. Susana Trimarco, que es la titular de la Fundación María de los Ángeles, la madre de Marita Verón, secuestrada por la trata de personas, aún desaparecida por la trata de personas, y que uno no puede concebir que esto ocurra sin cierta complicidad por acción o por omisión de algunos sectores, incluso del propio Estado. Yo recuerdo el día anterior, y si no, Susana me corregirá, a la sentencia que da el tribunal, la ex presidenta de la Nación, en aquel entonces, Cristina Fernández de Kirchner, le otorgó un premio por el trabajo, por la lucha, y al día siguiente el tribunal absolvió a los imputados que después terminaron presos por lavado de activos, por lavado de dinero. Y uno dice, ¿por qué motivo no condenaron habiendo testimonios firmes y concordantes? Bueno, porque muchas de las chicas que estaban testimoniando habían pasado por la prostitución y ese patriarcado que tiene nuestra sociedad descalificaba determinados testimonios en favor de los que, en definitiva, habían cometido delitos graves. Entonces va a hablar Susana Trimarco, nos va a contar su trabajo desde su experiencia personal, el trabajo de la Fundación. Gustavo Vera durante años, hoy está a cargo del programa nacional, pero digo, durante años, gracias a él, nosotros conocimos otro tipo de trata de personas y que tiene que ver con la trata laboral. Digo, la reducción a servidumbre, la reducción a esclavitud de personas que los traen, les retiran el documento, tienen que estar viviendo en el lugar de trabajo en condiciones infrahumanas. Él es el director del Comité Ejecutivo para la lucha contra la trata y la explotación de las personas y para la protección y existencia de las víctimas. También están Zaida Gatti y Norma Maceo, ellas están a cargo del Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento a las Personas Damnificadas. Entonces, esta es una primera introducción, se trata de un delito federal, de un delito grave, pero también se trata, además, de la esclavitud de este siglo XXI, que nos conmueve a todos. Así que, hecha esta introducción, y volviendo a decir, o a reiterar lo que dijo Claudio Ambrosini en la presentación, nuestra idea es que este tema no esté en los medios cada vez que hay un hecho o cada 30 de julio, sino que sea una temática para generar conciencia porque necesitamos de toda la sociedad para que este proceso se revierta. Así que, bienvenidos a todos. Susana, te escuchamos. Bueno, para mí es un placer de compartir con ustedes y hoy en este día tan especial para mí, ya que me tocó vivir esta situación, ¿no? Del secuestro y desaparición de mi hija, aprendí a conocer lo que es la trata de personas, porque anteriormente yo no había escuchado hablar nunca de este terrible delito. Con todo el dolor del mundo, buscando a mi hija, empecé a investigar y a descubrir de lo que se trataba, ¿no? De esta red delictiva que operaba a lo largo y a lo ancho del país y del mundo entero, que siguen operando, porque es como usted dijo hace un rato, este delito hay que tomar el compromiso y combatir todos los días de nuestra vida, porque cuando nosotros dejamos un espacio, esta gente que estuvo con este tema naturalizado muchos años de nuestra vida, ellos nos llevan muchas ventajas y ahora con todas las herramientas que tenemos a nivel de internet, de todas las herramientas
que están a su disposición se manejan de una manera rápida para capturar a la víctima bajo engaño y siguen haciendo lo mismo. Yo tuve la suerte de poder construir con mi inmenso dolor, fortaleciéndome y enfrentándolos a ellos en esa época, allá por el año 2002-2003, sola. La sociedad me dejó sola porque tenía miedo de estos delincuentes. Acá en Tucumán, la mafia de los Ale, que manejaba la droga y la prostitución de todo el noroeste de nuestro país, eran dueños de la provincia, eran dueños de varias provincias, como Salta, Jujuy, Catamarca, Santiago del Estero, La Rioja, Córdoba. Y yo, buscando a mi hija, lo fui persiguiéndolo, porque esta mafia me plantaron varias piedras en el camino para que yo no encuentre a Marita. Por eso Marita no está. Y en ese momento, esta gente tenía complicidad con el poder político, judicial y policial. Por eso se movían de la manera que se movían. Esta red tenía frecuencia con la policía. Imagínense cómo yo iba a poder encontrar a mi hija si toda la investigación y todas las averiguaciones que yo hacía, que volcaban la justicia y que iba y hablaba con el secretario de Seguridad de la provincia, ellos ya estaban sabiendo porque tenían esa complicidad. La verdad que en esta temática yo doy un paso gigante del año 2003, 2002 al año 2020, creo que hemos avanzado, dimos pasos importantes en esta lucha, casi 19 años buscando a mi hija y que Marita todavía no apareció. En ese camino fui encontrando muchas víctimas de trata de personas, que muchas de ellas, aproximadamente 100 chicas, como no había lugar, no había oficina de rescate, no había un lugar a donde se las ponga a las víctimas, yo las llevaba a mi casa. Y a las chicas que eran mayor de edad, porque las menores de edad se quedaban, digamos, a cargo del defensor de menores. Yo me encargaba de avisar a su familia para que su familia las vayan a traer a su casa, vuelvan con su seno familiar. Yo creo que se ha avanzado mucho, se hizo muchas cosas. En ese tiempo, el doctor Néstor Kirchner, que yo lo conocí pidiéndole auxilio cuando él asumió como presidente allá por el año 2003, él me ayudó poniéndome herramientas muy importantes en mi mano y en mi camino, como poniéndome el Interpol a disposición, la Gendarmería Nacional, porque el delito no estaba tipificado como un delito federal en esa época. Por eso la causa de Marita se hizo el juicio en los tribunales ordinarios. Y él fue que me ayudó a hacer todo lo que hice, a generar un proyecto de ley que hoy existe la ley de trata. Pedí al presidente en ese momento que se vayan a crear distintas oficinas dentro del Estado especializadas sobre el delito de trata, en lo nacional y en lo provincial. Después con Cristina se sacó la ley del rubro 59, donde se publicaba y se vendían las mujeres como si nada. Se hicieron muchas cosas, pero yo creo que todavía nos falta de hacer muchas cosas más. Estos tipos siguen captando mujeres por las redes sociales, por todas las herramientas, por todo el dinero que ellos generan con la explotación de las mujeres y que además va pegado con el narcotráfico. Todas las chicas, cuando uno las rescata, cuando uno conversa con ellas, ¿qué nos cuentan? Que las hacen adictas a las drogas, que le enseñan a vender drogas a sus clientes,
es de terror, es un delito muy complejo que afecta muchísimo a los derechos humanos y a las mujeres, que psicológicamente las destruyen. Nosotros en la Fundación vemos diariamente ese bloqueo de las chicas. Las chicas necesitan, las víctimas de trata de personas necesitan desde el momento del rescate, la contención, hasta que ellas puedan llevar una vida normal. No es de un día para otro. Por eso yo digo que el Estado debe tomar responsabilidad y conciencia que tienen que tener herramientas sólidas, genuinas, para que cuando, por ejemplo, la Oficina de Rescate, el Ministerio de Justicia de la Nación, necesite una víctima, un pasaje, alojarla en un hotel hasta que la familia pueda volver con la víctima, tienen que estar todos esos recursos. Nosotros hemos sufrido mucho en ese problema. 4 años atrás, anteriormente, es como que se frenó esta lucha, no había recursos. Yo puse el corazón, puse el pecho para poder ayudar a muchas víctimas que se han rescatado en ese transcurso, porque ha sido como un bloqueo. Entonces yo pido a esta nueva gestión. Yo estuve con el presidente reunida y bueno, Alberto ya me conocía de la época de Néstor, cuando Néstor me ayudó, y es una persona comprometida con los derechos humanos y comprometido con todo esto, y espero que pase pronto toda esta desgracia que nos tocó a nivel mundo, que ahora nos tenemos que comunicar y manejar por las redes sociales, y no de mirarnos la cara así personalmente, de tener estas herramientas para poder avanzar, porque en toda esta etapa hemos tenido muchas víctimas de trata de personas menores de edad, de 12 años, 14 años, 16 años, que hoy la Fundación está atendiendo y que se constituyó querellante en esas causas. Así que, bueno, nada, yo creo que hoy estamos acá, le agradezco a todos esta conversación y que tenemos que corregir muchas cosas, tenemos que ver cómo mejorar la ley también, cómo combatirlo al cliente, al que consume todas estas cosas, porque ahí tenemos que apuntar, para que esta gente no vaya a sacar el dinero de su casa a entregarles a los delincuentes esto que ganan fortuna y hacen fortuna con el cuerpo de las mujeres y con el narcotráfico. Entonces, mi compromiso es ese, desde la Fundación, nosotros asistimos, le damos alimento, ropa, le creamos talleres, la asistencia psicológica, social, jurídica. Hemos creado nuestro jardín maternal, a donde tenemos 152 niños que son hijos de víctimas, madres solteras y madres con problemas de violencia. Nuestra casa hogar, que hoy la estamos mejorando para que tenga mejor capacidad, para que las chicas estén mucho más cómodas, seguras y puedan relajarse y poder contar verdaderamente lo que les pasa. Yo pido al Estado que ponga recursos genuinos para que podamos mejorar todas esas situaciones cuando necesitamos acciones rápidas, concretas y urgentes, y no tengamos que estar con tanto protocolo, con tantos papeles para poder buscarle a la víctima, asistirle a la víctima. Ya demasiado es estropeada, ultrajada, maltratada para que pase estas situaciones. El Estado tiene que tomar conciencia que es urgente, rápido y ya, no tanto papeles, no tantas cosas que nos piden y que demoran. Eso es mi pedido. Y bueno, la justicia, también le pido a la justicia rapidez. La justicia es lenta, muy lenta.
pide pruebas y pruebas, y cuando nosotros vamos a los allanamientos ya no encontramos nada, ya limpiaron todo. La justicia, ya estamos en el 2020, tienen que actuar con rapidez, con urgencia. Estamos hablando de personas que sufren, que son sacadas del seno familiar, como le hicieron a mi hija. Mire, yo hace 19 años estoy esperando que la justicia haga justicia, que hizo todo un mamarracho en la causa de mi hija, que tuve que seguir luchando para que hoy los delincuentes estén cumpliendo sentencia, que de la causa de mi hija salió otra causa por lavado de dinero y tráfico de armas y de droga, que son la causa de los vales, que la sentencia todavía no está firme y los tipos están haciendo lo mismo. Yo creo que todas esas cosas hay que mejorar, basta ya de destruir la familia, y también le pido al Estado que a las personas desaparecidas como Florencia Penacci, como María Cash, como Fernandita Aguirre, como Sofía, la chiquita del sur que no aparece, mi pobre hija. Mire, Mica tenía 3 años cuando la llevaron a mi hija y hoy tiene 21 años mi nieta. ¿Cómo puede ser? La tierra no traga gente. Entonces yo no voy a descansar y no voy a parar hasta no saber dónde está Marita y cómo está. Y por vida yo pongo mi corazón, mi alma desde la fundación y todo mi equipo especializado en este delito, porque nosotros todos los días le vemos la cara a las víctimas, la atendemos, vamos a su casa, las acompañamos. Todos los días ponemos ese esfuerzo, ese cariño, ese amor para que ellas sigan adelante. Gracias, Susana. Después seguramente vamos a hacerte alguna pregunta por parte de la gente que está participando. Pero bueno, está el Estado, dejaste un montón de inquietudes, de necesidades, de interrogantes, de esperanzas también. Así que le doy la palabra a Gustavo Vera, que es el director del Comité Ejecutivo para la lucha contra la trata y la explotación de personas. Así que, Gustavo, te escuchamos. Gracias, Gustavo. Bueno, primero un honor estar junto con Susana, la verdad que es un emblema, es una bandera de lucha que nos ha inspirado a todos, y es verdad que muchas leyes avanzaron. Si bien por la lucha mancomunada de muchas organizaciones, la de Susana fue la bandera insignia, de alguna manera, que permitió la ley del 2008 y su reforma en el 2012. Y claramente hay muchas cosas para avanzar. Hemos avanzado mucho, pero hay muchísimo para avanzar, y me quería referir específicamente a estos temas. En primer lugar, saludo que Naciones Unidas haya colocado una segunda fecha a la que ya existía, el 23 de septiembre, y esto lo ha hecho en el 2013, porque entiende que todos los países tienen que visibilizar fuertemente esta cuestión que lamentablemente está creciendo en el mundo. Es decir, la trata sigue siendo, junto con el tráfico de armas y con el tráfico de drogas, los 3 delitos que más rédito económico dan, y en la medida en que siga siendo así, obviamente va a haber muchas redes mafiosas operando. Como ustedes saben, la trata no es solamente la trata con fines de explotación sexual, también es la trata con fines de explotación laboral, el trabajo forzado, el trabajo infantil, la compra de niños, la mendicidad, el tráfico de órganos. Y todos estos delitos, lamentablemente, en el mundo siguen todavía muy fuertes y forman parte de lo que se llama crimen organizado, porque claramente no puede haber trata de personas si no hay algún nivel de complicidad. Es imposible que haya trata de personas si no hay algún nivel de complicidad, de algún inspector, de alguna comisaría, de algún juez. Alguien miró para el costado, o alguien es cómplice, o alguien es copartícipe, y por eso, digamos, para secuestrar a una persona y trasladarla de un lugar a otra y reducirla a la servidumbre, no es lo mismo que robarse una billetera en un colectivo. Claramente requiere de una organización y requiere de ciertas zonas liberadas, y para esto siempre generalmente hay algún nivel de complicidad estatal. Cuando se creó la figura del Comité Ejecutivo y se creó la figura del Consejo Federal, gracias a la reforma del 2012, se lo hizo con el espíritu que aconsejaba Juan Domingo Perón,
todos somos buenos, pero si nos controlamos somos mejores. Entonces ese sistema del Comité Ejecutivo y el Consejo Federal lo que creó es un mecanismo de multicontrol. En el Comité Ejecutivo participa el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Justicia, el Ministerio de Desarrollo, el Ministerio de Seguridad, y este año se ha incorporado el flamante Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad, pero además interactúa con el Consejo Federal, que le integran un montón de organismos asociados y los delegados de las provincias, y en teoría tendríamos que generar mecanismos de multicontrol para que ningún organismo, de alguna manera, que tenga competencia en la persecución de este delito o en la asistencia a las víctimas, no tenga que rendir cuenta. Al contrario, esto es algo que tenemos que controlar entre todas y todos, porque como se trata de un delito de crimen organizado, si todos nos controlamos, vamos a lograr afrontar eficazmente esa lucha. Ahora, hay claramente dos materias pendientes. Obviamente yo acuerdo con Susana en lo personal, estoy totalmente de acuerdo que hay que avanzar hacia un sistema donde se sanciona al prostituyente, claramente, en esto estoy totalmente de acuerdo. Esto es lo que enseña la experiencia de la ley francesa, la experiencia de los países escandinavos, pero hay dos cuestiones que el Estado tiene que resolver con total urgencia y que son dos problemas que venimos heredando desde el 2008 en adelante, que no hemos podido solucionar y que es obligación, y ojalá y Dios quiera, podamos resolverlo en esta gestión. Uno tiene que ver con el seguimiento de la ruta del dinero, claramente. O sea, en todas las causas de persecución de trata, cuando no quedan a mitad de camino y cuando avanzan hacia sentencias judiciales firmes, las que han avanzado, en general, no han escalado en la ruta del dinero. Se han circunscrito al proxeneta o al capataz de un campo rural o al dueño de un taller clandestino, pero no han ido a los que realmente se beneficiaron económicamente con toda esa explotación, y que a través del lavado de activos han transformado esas ganancias en otro tipo de actividades. Y en la medida en que no ataquemos la raíz económica de estas mafias, estamos en un problema, porque la justicia puede detener a tal o cual proxeneta, puede detener a tal o cual tallerista, o puede detener a tal o cual capataz rural, pero si no afectamos realmente los intereses económicos de las mafias que están atrás, que son muy poderosas, bueno, entonces no vamos a estar girando en círculo, porque naturalmente esas mafias pueden reemplazar a un proxeneta por otro, a un tallerista por otro, o a un capataz por otro. Es increíble que habiendo judicializado a 120 marcas de ropa, donde probamos, incluso con el gobierno de la ciudad, en la época de Tellerman, con la Defensoría del Pueblo, donde probamos que usaban y basaban su producción en talleres clandestinos, no hay una sola condena. Las únicas condenas que hubo fueron a los dueños de los talleres clandestinos, ahí sí hubo condena, pero claramente no se escaló hacia arriba. Lo mismo pasó en el ámbito rural, donde en general quedaba circunscripto al explotador inmediato, y lo mismo describió muy bien Susana, todo el entramado que había atrás de la desaparición de Marita, donde había peces gordos algunos del Estado y peces gordos algunos que cuentan los billetes, que lamentablemente todavía no logramos de alguna manera llevarlos al banquillo de los acusados. Por eso es indispensable que tenga un rol mucho más activo la FIP, mucho más activo la UIF, en lo que tiene que ver con la persecución del delito y escalar y seguir la ruta del dinero, que es lo que aconsejan Naciones Unidas y todas las convenciones internacionales para realmente atacar de raíz a estas bases mafiosas. Y la segunda cuestión, en la cual tenemos una deuda y una deuda muy grande, tiene que ver con la reparación y con la asistencia e integración plena de las víctimas una vez que son rescatadas. En esto hemos fracasado. Claramente funcionan por ahí los mecanismos de contención inmediata, los que están a cargo del Ministerio de Justicia, y en esto Zaida puede contar mucho al respecto. Funcionan claramente la Oficina de Rescate, el Programa de Protección de Testigos, pero cuando pasamos a la órbita de los puntos focales, ahí tenemos un problema. Claramente por varios motivos. Primero, porque no hay programas específicos para las víctimas. Los programas para las víctimas hoy disponibles son programas prestados para otras situaciones de vulnerabilidad, pero no para víctimas de trata. Por ejemplo, el potenciar trabajo, por ejemplo, algunos subsidios de capacitación del Ministerio de Trabajo, programas que son insuficientes, pero además que muchas veces las víctimas no acceden a estos programas porque no tienen el alta del ANSES o porque no tienen el CUIL que requiere el Ministerio de Trabajo, por la propia extrema vulnerabilidad en la que se encuentran. Entonces tenemos un problema.
que los programas no son para víctimas, que son insuficientes y que además en muchos casos ni siquiera acceden a esos programas. Las estadísticas son contundentes, las tiene la Protex y las pueden ver. Año tras año, el 80% de las víctimas no accede a los programas de asistencia, ¿sí? En teoría se dice a veces que los rechaza, no, pero en realidad no ofrece ningún horizonte, claramente. Y nosotros tenemos que cumplir la ley y tenemos que cumplir lo que dicen las convenciones internacionales, y para eso tenemos que garantizar dos cosas elementales: trabajo estable y vivienda. Son las dos cuestiones que pueden garantizar una reinserción plena de las víctimas. En estos pocos meses que estuvimos trabajando con los ministerios que conforman el comité y con otros ministerios más, el ministro de Trabajo, Claudio Moroni, se comprometió a trabajar con el comité la sanción de una norma que sea un cupo de reinserción laboral para las víctimas de trata. Esto nos parece fundamental, que primero sea una norma y después se transforme en ley. Es decir, que las víctimas tengan acceso concretamente a un empleo estable. Y existe un sistema similar al que existe con personas que tienen capacidades especiales. O sea que esto esté reglado primero como norma y luego como ley. Con la ministra de Vivienda, María Eugenia Bielsa, acordamos trabajar para los próximos meses en un estatuto especial de acceso a la vivienda, un programa específico de acceso a la vivienda para las víctimas de trata. Y además de un programa específico de acceso a vivienda definitiva para víctimas de trata, también tiene que haber un esquema de viviendas transitorias, porque otra cuestión que también se ha planteado en estos años, no solamente en la Argentina, sino en el mundo, es que muchas víctimas se niegan a ir a los refugios porque se desintegra su familia. A veces rescatan a un grupo familiar entero, sobre todo en la trata laboral, esto es bastante habitual, y los mandan a uno a cada lado en refugios que no quieren estar porque no quieren desintegrarse familiarmente. Y esto ocurre en todo el mundo. Por lo tanto, un esquema de viviendas transitorias hasta el acceso a la vivienda definitiva creo que sería algo mejor que por ahí la alternativa de los refugios, que puede servir para las primeras semanas, pero digamos como alternativa a mediano plazo claramente no es la más adecuada. Y también acordamos con el ministro Arroyo trabajar un programa específico para víctimas de trata, que contemple la especificidad de las víctimas. Claramente que esté en la órbita de desarrollo social y que no dependa del alta de otro ministerio. O sea, que tenga fondos propios realmente para poder cubrir las necesidades de salud, de educación, de trabajo, nos parece indispensable. También nos parece indispensable que los tratamientos psicológicos y psiquiátricos dispuestos con el Ministerio de Salud se extiendan todo el tiempo que sea necesario, porque la situación de cada víctima es diferente y algunas requieren tratamiento durante muchísimos años. Entonces no puede durar una escasa cantidad de meses. Y nos parece también importante que en algunas ramas de la actividad económica, donde habitualmente se encuentra trabajo precario, trabajo forzoso, trabajo esclavo, existan alguna forma de auditoría en la cadena de valor, como la que propuso en su momento Enrique Martínez cuando era titular del INTI. Es decir, que tengan que, de alguna manera, certificar que la cadena de valor está libre de trabajo esclavo y libre de trata laboral. Hay que recordar, hoy lo dijo muy bien Zaida en una conferencia de prensa respecto a la cantidad de víctimas que se rescataron durante esta pandemia. Muchas de esas víctimas fueron consecuencia de trata con fines de explotación laboral, donde han pasado con permisos apócrifos de provincia a provincia, los han llevado con promesas engañosas y realmente los han reducido a una situación de inhumanidad extrema. Trabajadores adentro de un container, completamente abandonados, sin ingresos, sin dinero, en el medio del campo. Acá hay algunas compañeras, digamos, que han ayudado, digamos, a rastrear estas situaciones y a denunciarlas, y es realmente grave lo que está ocurriendo, y nos parece que si nosotros logramos, con el apoyo de Alberto, que claramente Alberto está de acuerdo en trabajar en estas líneas que plantea Susana, en estas que está tratando de plantear el comité, si nosotros logramos empezar a escalar hacia arriba en el desmantelamiento de la base económica de las mafias, en el seguimiento de la ruta del dinero, y si nosotros logramos la reinserción plena, que significa vivienda y trabajo para la víctima, vamos a dejar de girar en círculo, porque lamentablemente muchas veces giramos en círculo. Cuando vos no seguís la ruta del dinero, entonces la mafia te reemplaza un procedente por otro y sigue el circuito. Cuando vos no reinsertás plenamente una víctima, la víctima vuelve a ser revictimizada. Entonces, lo que tenemos que evitar es de girar en círculo.
Creo que hemos logrado muy buenas leyes, hemos logrado muy buena conciencia social, creo que hemos logrado muchas cosas, pero claramente tenemos que ajustar estas dos puntas del ovillo para tratar de resolver, digamos, de raíz este problema que es tan grave y que afecta la vida, la libertad y la dignidad de las personas. Gracias, Gustavo, por la oportunidad de intervenir. No, gracias a vos. Escuchábamos a Gustavo Vera, que es el director del Comité Ejecutivo para la lucha contra la trata, y planteaba dos cuestiones fundamentales. Si no se sigue la cadena hacia arriba, es muy difícil desbaratar todo esto. Digo, hay que seguir la ruta del dinero, y además, bueno, reclama la plena vigencia de las ayudas a las víctimas para poder reinsertarlas, planteando una serie de mecanismos como, por ejemplo, la inserción laboral y una casa transitoria hasta que se consiga una vivienda definitiva. Vamos a escuchar a la coordinadora, directora, las coordinadoras directoras del Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento a las Personas Damnificadas por el Delito de Trata del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. A Zaira Gatti, la acompaña Norma Maceo también, bueno, y seguimos transmitiendo desde el Observatorio contra la Violencia del ENACOM. Las escuchamos, te escuchamos, Zaira. Buenas tardes. Hola, bueno, muchas gracias por la presentación y muchas gracias por la invitación y por compartir este panel con Susana, que hace tanto que no la veía, y bueno, con Gustavo nos vemos ahora casi seguido por el comité. Bueno, lo mío va a ser un poco retomar algunas de las cuestiones que dejaron planteadas tanto Susana como Gustavo, pero lo primero que quiero marcar y dar las gracias es al ENACOM por esta decisión de incluir la línea 145 en todos los zócalos y en todos los medios que se puedan. Realmente es algo que estábamos esperando hace mucho, porque es importante que la ciudadanía tenga un número claro, que sepa dónde tiene que llamar, dónde se puede denunciar, y sobre todo algo que es fundamental en este tipo de denuncias, que las personas que denuncian sepan que están hablando de una línea que puede ser anónima. Digo puede ser porque hay quienes quieren dejar su nombre y su apellido cuando dejan una denuncia, pero en general se teme mucho a las organizaciones criminales porque sabemos de qué tipo de organizaciones estamos hablando, y el hecho de que una psicóloga pueda estar escuchando, pueda hacer una evaluación y después traspasarlo inmediatamente a una fiscalía o un juzgado para investigar, es fundamental, porque con esto se han incrementado muchísimo las denuncias. Si bien la línea 145 está adjudicada desde el año 2011, en el 2012 fue cuando empezamos fuertemente a trabajar por la difusión, y hasta la fecha llevamos más de 17.700 denuncias que han entrado por la línea 145, y muchas de ellas ya han culminado en un juicio favorable para las víctimas. Esto me parece que es importante destacarlo. También quisiera quizás hacer un poquito de historia, tal como hizo Susana y Gustavo, en relación a este tema, que quienes venimos trabajando hace muchos años, y creo que los que estamos y les que estamos en este panel lo venimos haciendo, sabemos que no nos acordamos solamente el 30 de julio o el 23 de septiembre. La verdad es que estos días son los días que conmemoramos, o quizás estamos haciendo más difusión de la temática, pero la realidad es que el resto de los días del año, y desde que empezamos a trabajar en el 2008, en el caso del Programa Nacional de Rescate, nosotros estamos en la calle, no en el escritorio. O sea, esto es importante difundirlo, porque no todos los programas que se dedican a asistencia a víctimas, tanto de nuestro país como lo vemos en otros países, se trabaja mucho en protocolos, se trabaja mucho en articulaciones, etcétera, pero eso, si no se lleva a la práctica, no es algo viable para las víctimas. Y esto fue algo que lo aprendimos desde antes de la sanción de la ley,
cuando todavía Néstor Kirchner era presidente, ¿no? Esto de llevar acciones concretas, lo que se escribe en una ley, porque si escribimos leyes bonitas, pero no se llevan acciones concretas, no nos sirve. Y en esto también quiero remarcar el rol rol activo que tuvo en ese momento, tanto la llegada de Susana a presidencia en su momento, cuando se instaló el tema, cómo lo tomó rápidamente el presidente en ese entonces, Néstor Kirchner, jefe de gabinete, nuestro actual presidente, Alberto Fernández, y desde el Ministerio del Interior en aquel momento, que se comenzó a redactar una ley que se sancionó, tuvo media sanción en el año 2006, y no llegaba a diputados, ¿no? Tuvo media sanción en el Senado a fines del 2006, y en diputados no se aprobaba, porque por supuesto, como toda ley, es perfectible, y había muchísimas cosas que modificar. Y previo a dejar la presidencia, Néstor Kirchner firmó un protocolo de asistencia a las víctimas, porque de alguna manera quería dejar asentado qué trabajo había que hacer, que era un programa nacional que no fue necesario llevarlo adelante porque poquitos meses después la ley finalmente fue sancionada. Y esto sí me parece que es importante, porque fue una política de Estado que se comenzó y que podemos decir, yo puedo decir felizmente que sigue siendo una política de Estado que no se ha detenido nunca. En el caso mío, que estoy siempre he estado trabajando en el mismo puesto, ampliando nuestros equipos, porque cada vez se visualiza más el tema, y hemos llevado nuestra política de trabajar en el campo, directo, en el terreno, con las víctimas de trata, junto a las fuerzas de seguridad, cosa que era impensable desde la academia, digo, ¿no? Desde que yo iba a la facultad de psicología, no me enseñaban cómo era estar en un allanamiento. Ahí la veo a Patricia, que le debe haber sucedido algo similar. En la facultad de psicología no nos enseñan cómo es un allanamiento, cómo es ver una persona detenida, y sin embargo, nosotras lo pudimos hacer, pudimos empezar a trabajar y a enseñar, ¿no? Cómo se trabaja con las víctimas, porque es importante saber que hay una diferencia clarísima entre lo que es una entrevista y un interrogatorio, y si bien las fuerzas de seguridad están entrenadas para eso, claramente una víctima de trata que ha sido amenazada con las fuerzas de seguridad, muchas veces falsamente, pero otras no falsamente, porque sabemos que la connivencia existe, la connivencia no solo policial, sino política, social, cuando estamos hablando del silencio, cuando estamos hablando de municipios que reglamentaban de algún modo la prostitución como algo necesario, como hasta con estas palabras lo han dicho algunos funcionarios, es necesario que nosotros trabajemos todos en conjunto y en forma articulada. Una víctima de trata no es una víctima que es fácil de abordar, una víctima de trata tiene mucho temor, y cuando vos llegás al allanamiento, lo primero que hace es defender a su tratante, y esto, quien no conoce el tema puede entenderlo a la inversa, ¿no? Como que, bueno, está allí por propia voluntad, está allí porque quiere, y por eso fue tan discutido, y felizmente fue modificado en la ley, el tema del consentimiento de las víctimas de trata en el año 2012, porque muchos jueces y juezas tomaban eso como un argumento para decir, bueno, pero esta víctima quería estar, y también hablando de las edades, muchas personas creían que solamente hablábamos de trata si hablábamos de menores de edad. Y la realidad es que la trata de personas atraviesa a todas las edades, a todos los géneros y a todas las clases sociales, en mayor o menor medida, con diferentes modalidades de engaños, de captación. La impunidad que han tenido a lo largo de los años ha hecho que hoy se perfeccionaran, y digo, es lamentable. En la época en la que Susana peleaba, las organizaciones avanzaban tranquilamente porque no había una política de Estado detrás, y yo recuerdo haberla seguido por los diarios a Susana cuando veía las cosas que hacía. Yo no trabajaba en el Estado todavía, y ves
una persona que está sola, que es una persona civil, y que está sola haciendo las cosas que ha hecho Susana. Hoy hay un Estado presente, un Estado que se ha unido para luchar contra este delito. Es muy difícil la articulación posterior, tal como mencionaba Gustavo, realmente una asistencia integral a la víctima, como debe ser, todavía no hemos llegado, todavía no hemos logrado. Sí, puedo decir que desde el Ministerio de Justicia nunca nos han faltado los recursos para asistir a las víctimas en todo sentido, ¿no? Particularmente hablo por el programa de rescate, porque nuestro presupuesto siempre fue un presupuesto que estaba integrado al ministerio, porque nunca sabemos cuánto vamos a tener que gastar el año próximo, ¿no? Y los presupuestos tienen esa particularidad de ser preparados un año antes, y no sabemos cuántas víctimas vamos a rescatar. Por eso es que nuestro presupuesto salía directamente del presupuesto completo, y a todas las víctimas que han necesitado en todos los años, incluso en 4 años que fue muy difícil, nosotros pudimos asistirlas, pudimos llevarlas, pudimos traerlas a declaraciones, a ser trasladadas a provincias donde tuvieron que declarar en los juicios orales, que es un momento importantísimo, porque la víctima que fue rescatada, que luego necesitó recibir una asistencia intermedia, y posteriormente relocalizada, que es el Ministerio de Justicia el que se encargaba de relocalizarla, evaluada psicológicamente para que pueda presentarse en los tribunales orales, todo eso se ha podido hacer porque hay un gran compromiso y porque hay un equipo que realmente, y en esto lo digo con orgullo y siempre digo sin humildad, un equipo que trabaja las 24 horas de todos los días del año. Nosotros no apagamos los teléfonos porque sabemos que no hay horario para las víctimas, se pueden escapar, las pueden rescatar, puede alguien hacer una denuncia, pero sí el presupuesto quizás lo reducimos en otras cosas, ¿no? O sea, en publicidad, en un montón de cuestiones que no podíamos hacerlo porque sabemos la situación económica que se ha atravesado, y ahora esperamos que pasada esta pandemia, recuperemos muchísimas de las cosas perdidas como país, pero que sigamos avanzando en forma conjunta. Teniendo en cuenta los años que se trabajaron desde el Ministerio de Justicia, hay 15.271 víctimas rescatadas hasta el 30 de junio, y ese total corresponde a víctimas de explotación sexual y a víctimas de explotación laboral. Hoy Gustavo marcaba bien el tema de las otras formas de explotación que no están quizás tan visibilizadas, pero que existen. El tráfico ilícito de órganos es algo que todavía no podemos decir que todavía no hay un caso, pero no podemos decir de ninguna manera que no existe. La compra-venta de bebés, y otros tipos de trata que fueron más ocultos de alguna manera, y que hoy estamos visualizando, y que pudimos lograr hasta fallos a favor de las víctimas que son tratadas laboralmente, vamos a poner el término laboralmente, que son las mulas, ¿no? Las víctimas que iban detenidas, y cuando empezamos a visualizar que había una, dos, un trabajo mancomunado y muy difícil de llevar adelante, que lo hicimos en conjunto con la Procuraduría de Trata, con la Protex, se lograron fallos en Tierra del Fuego, especialmente en Ushuaia, en el cual un juez que era bastante duro para poner la firma, puso una firma para decir, bueno, cambio, no hay una imputación acá, hay una víctima, ¿no? Una persona en situación de vulnerabilidad que era obligada a trasladar droga desde diferentes lugares de nuestra provincia, del norte al sur, en varias oportunidades, y cuando eso se detectó, eso lo pudimos incluir, y hoy podemos hablar de no de una traficante, sino que estamos hablando de una víctima. Otra de los casos que cada vez avanzan más y que vamos visualizando más es el caso de las sectas, porque
ahí también, a mí es un tema que me interesa empezar a poner en agenda mucho más, porque son los casos que parecen ocultos, porque son las víctimas las que de alguna manera te están diciendo que están bien, que están contentas, justamente porque estamos hablando de una coacción psicológica que no les permite ver lo que nosotros desde afuera podemos ver. Y hay mucho trabajo por delante, porque está tal vez a la vista de todo el mundo y es difícil de ver a la vez, ¿no? O sea, está por empezar en breve en Mar del Plata un juicio por un caso enorme que tuvimos, y el caso grande era una secta que funcionaba en un hotel de turismo, que se publicitaba por una página web, no lo voy a decir porque si no haría publicidad, pero una página web por la que todos muchas veces buscamos para hacer viajes, y sin embargo nadie detrás podía haber imaginado lo que sucedía ahí adentro. Entonces, tenemos que pensar en una maquinaria, pero que es un pulpo, porque tiene muchas cuestiones. Hablamos del cliente prostituyente, también tenemos que hablar de las grandes empresas, que es lo que mencionaba Gustavo, o sea, trabajar con la cadena de valores me parece que es fundamental, y trabajar con la ruta del dinero. Creo que hoy, en el marco del avance tecnológico, para captar a las víctimas, para explotar a las víctimas, para ofrecerlas a las víctimas como estamos viendo que fue mutando durante la pandemia, más allá de los allanamientos que se han hecho, también hay muchísima captación por internet y hay muchísima explotación por medio de internet. Bueno, también por allí nosotros, no nuestros cargos, por lo menos no el mío, pero digo, los organismos especializados en el seguimiento de la ruta del dinero, creo que quizás sí es el camino. O sea, sabemos que estas organizaciones violan a las víctimas, violentan físicamente, además de la violación, las amenazan a sus familias, han llegado hasta los homicidios. Pero también sabemos que todo esto lo hacen con el único fin del dinero, y es ahí donde hay que apuntar al dinero para que no se quede la recepcionista de un departamento privado detenida, o el capataz que está en un campo, o el que está en un taller y que está en una posición un poquito mejor que los demás. Ahí tenemos que ir por el que está más arriba, por las grandes cadenas, y ese es el único camino que entiendo yo para combatir un delito de crimen organizado que, si bien está al nivel del narcotráfico, yo, y no sé, a ver Gustavo si me acompañás en esto, pero yo pienso que ya está casi en niveles de dinero más arriba que el narcotráfico, porque fue algo mucho más sencillo. Las víctimas se compran una sola vez, las compran a precios mucho más baratos que la droga, y las venden muchísimas veces hasta que ya no les son útiles y las dejan absolutamente destrozadas cuando no las dejan muertas. En Mar del Plata, Patricia podrá dar miles de ejemplos, desde la época que se hablaba del loco de la ruta, que no era ni tan loco, ni nada, sino que eran mujeres que descartaban de los prostíbulos cuando estaba muy naturalizado, y parecía que estábamos viendo una película de hace muchos años, no sé si tantos, cuando éramos muchos de nosotros chicos. Entonces me parece que empezar a llamar las cosas por su nombre, a ver, a no mirar para otro lado. O sea, nosotros que estamos aquí sabemos el compromiso que tenemos, pero invitar a toda la ciudadanía a no mirar para otro lado. Por acción o por omisión se es cómplice igual, y cuando se considera a la explotación sexual, a la trata de personas con explotación sexual, como el oficio o el trabajo más viejo del mundo, o cuando se habla de los trabajadores golondrina, yo lo corregiría por explotación sexual o explotación laboral, hablaría de trabajo esclavo, y hablaría de todo lo que sucede y de todas las formas en las que la gente recibe esos maltratos en los lugares de los campos, donde están adentro de un container, donde están expuestos a cualquier tipo de enfermedades, donde no tienen ningún tipo de asistencia médica, donde tienen que pagar por lo que comen, pagar por lo que duermen, y corriendo riesgo de su vida en forma permanente.
no sé cuánto tiempo tengo, así que creo que me parece que, no sé, por ahí me fui, me puse un poco, quería dejar como estas cuestiones porque soy muy pasional con el trabajo que hago, me gusta mucho cuando podemos devolverle algo a una víctima, y hoy puedo decir que es poco y es mucho, ¿no? O sea, tenemos 2 ex víctimas, porque yo ya hoy puedo decir que están casi recuperadas, aunque sigan en su tratamiento psicológico, que están por empezar a trabajar en un trabajo formal, en un trabajo digno, que les va a devolver su vida, parte de su vida, y van a poder empezar a llevar adelante sin la ayuda del Estado. O sea, el Estado tiene que estar hasta un punto, y después lo que necesitamos es que tengan su propia subjetividad, que sean sujetos de derechos y que no sigan siendo objetos como las trataron durante muchos años. Así que bueno, nada, remarcar de nuevo la línea 145 y contar para quienes no sepan, porque veo que hay mucha gente conectada en el chat, lo que Susana mencionó del rubro 59, que en algún momento se quitó de la estructura del Ministerio de Justicia la Oficina de Monitoreo. Todas las acciones de la Oficina de Monitoreo están bajo la órbita del Programa Nacional de Rescate. Esto lo digo porque nosotros seguimos manteniendo la base, seguimos entrecruzando datos, y los jueces están pidiendo muchísimos datos de entrecruzamiento de llamadas, de domicilios, y este es un trabajo que se siguió haciendo más allá de la desarticulación de la oficina. Los trabajadores y las trabajadoras de ese área siguen estando en la misma temática, solamente que, bueno, hoy están en el programa de rescate. Así que, bueno, los invito y las invito a que también denuncien los papelitos de oferta en la calle, las ofertas laborales engañosas y los avisos clasificados. Bueno, no me quiero pasar más, así que dejamos. Gracias a todos y a todas. Gracias, Zaida. Cuando uno escucha los números, hablaste de más de 15.000 víctimas rescatadas. Entonces, el número es tremendo, tremendo, realmente asombroso. Liliana pregunta, bueno, dice que coincide totalmente, y pregunta por qué no se pudo establecer la ruta del dinero. Bueno, lo primero que le contesto, y ahora abrimos para algunas preguntas, a las 17:30 vamos a terminar el conversatorio. Digo, esto depende de otro poder del Estado, que es el Poder Judicial, y me parece que por eso abrimos este conversatorio. Hay que sensibilizar a los medios de comunicación para que ayuden a la sensibilización del conjunto de la sociedad, para que sea el conjunto de la sociedad el que trabaje sobre los órganos estatales, entre ellos el Poder Judicial, para que ese Poder Judicial acompañe a las víctimas y no termine protegiendo a los victimarios. Yo no sé cómo quieren establecer el mecanismo, si abrimos alguna pregunta de las personas que están en el chat, así que escuchamos alguna pregunta y después hacemos un cierre con cada uno de los que han intervenido. Sí, Gustavo, una cuestión concreta en relación a lo que planteaste. Un ejemplo esta semana, digo, para que hablemos de temas que están ocurriendo en el aquí y ahora. En una provincia de la Argentina, no voy a mencionar los datos específicos, pero van a entender, eran trasladadas 22 trabajadores el lunes pasado, el lunes de esta semana, con permisos apócrifos, ¿sí? Permisos que eran fraudulentos, y fueron parados por la policía de tránsito, el micro. El explotador tenía los permisos estos apócrifos. Bueno, los imputan a todos por violación de la cuarentena, etc. Lo cierto es que tienen que disponer que tienen que hacer una cuarentena, los trabajadores y el explotador que los llevaba, y como no tenían ningún lugar físico donde ponerlos, entonces el explotador ofrece llevarlos a la misma chacra donde los iban a reducir a la servidumbre. Bueno, así que están supuestamente haciendo la cuarentena ahí. Naturalmente intervino la Protex, se le planteó al fiscal que evidentemente si venían de 3 provincias, pasaban clandestinamente, ni siquiera tenían contrato, bueno, 2 más 2, 4. Es más que obvio que la presunción de trata laboral es enorme. Y a pesar de eso, el fiscal resolvió imputar a la víctima
y encima mandarlas a hacer cuarentena con el explotador al lugar donde lo van a explotar. Digo, esto es Argentina hoy. Estamos hablando de julio 2020. Estamos una provincia muy importante de la zona centro, donde 22 trabajadores y trabajadoras de 3 provincias llegaban engañados para ser reducidos a la servidumbre. Digo, esto en relación a lo que planteaba recién Gustavo, no quería olvidarme, para que tengan ejemplos frescos de lo que ocurre aquí ahora. Mientras, Zaida, vos querías decir algo. Sí, quería agregar algo a esto que es lo fresco. En relación al momento en que comenzó a regir el decreto de aislamiento preventivo, social y obligatorio, nosotros hemos rescatado 200 víctimas, y además modificamos nuestra forma de trabajo, pero el primer caso que lo tuvimos con un micro que vino desde otra provincia con 47 personas. El 70% de esas personas que nosotros entrevistamos en forma telefónica, porque estaban cumpliendo con su cuarentena obligatoria, no sabía ni a qué venía, ni dónde estaba. También por las mismas razones que dice Gustavo, voy a evitar obviar mencionar la provincia, pero pasaron por 5 provincias antes de llegar y fueron recién detenidos en un control aquí en Ciudad de Buenos Aires, y la primera imputación fue violación a la cuarentena. Claramente, como esto fue a un juzgado federal, es importante que el juzgado federal, que en este caso tuvo una visión y nos convocó a que tomemos las entrevistas para hablar si estábamos o no ante un caso de trata. Y la pregunta que queda es, ¿qué pasó con todo el camino que hicieron en esos micros, con estos permisos apócrifos, con víctimas que, yo te hablo de víctimas porque realmente muchas fueron identificadas como tales. Me parece que en esto es donde tenemos que poner el ojo, ¿no? Es en lo que está sucediendo, en lo que sigue sucediendo, y que se trata de invisibilizar. No es invisible, es invisibilizado. Gracias. Quiero decir que, bueno, mientras escuchamos alguna pregunta, les reitero, a partir de mañana va a ser obligatorio el 145 en el tratamiento de este tema a través de los medios, y nosotros vamos a colgar también mañana en la página del ENACON y del Observatorio una guía práctica para el tratamiento de estos contenidos en los medios audiovisuales. Es una recomendación del ENACON de cómo a los medios abordar estos temas. Si alguien quiere hacer una pregunta, yo no veo a todos, se desbloquea y pregunta directamente, y después le pedimos a Susana que haga un cierre. No sé si puedo preguntar, soy Fray Martín Caserta de Orán, vivo en Aguaray, pero estoy en la diócesis de Orán. Mi pregunta va más hacia, bueno, vivo hace muchos años acá en el norte, en una zona de frontera hermosa, donde tenemos el ida y vuelta con nuestra querida Bolivia, y bueno, acá pasa de todo. Pero dentro de todo lo que pasa, que no voy a contar nada porque me parece que ya dieron muchos ejemplos, dentro de todo lo que pasa me preocupa, mi pregunta es si hemos avanzado algo para trabajar con el tema de los camioneros. No sé si hay algún avance, si se ha hecho algo más a nivel nacional. Yo los veo en todas las rutas. Bueno, hemos acompañado muchas víctimas y creo que pueden ser, a veces son los grandes problemas, pero también hay mucha gente buena que podría ser aliados de esta tarea. Entonces mi pregunta es si no podríamos hacer algo más a nivel de sindicato de camioneros o de trabajo más a nivel nacional para poder concientizar y acompañar a estos buenos que están dentro de ese lado. Simplemente eso. Sí, muy buena pregunta. Mirá, justamente el comité lo primero que hizo fue buscar al sindicato de camioneros y el sindicato de peajes para que colaboren activamente, primero en la difusión de la línea 155. Tengo que agradecerle a Santiago Cafiero, que imprimió 100.000 afiches del 145 para pegar
en todos los camiones, en los puestos de peaje, en las estaciones de trenes, en las terminales, porque también lo va a hacer la CNRT activamente. Así que esta excelente iniciativa de Gustavo López, del ENACOM, en los medios, se le va a sumar, digamos que si esta pandemia va para largo y no va a haber mucho viaje fluido, por lo menos que los camiones, estaciones de peaje, etcétera, exista el compromiso. Y además estamos incluyéndolos en el plan anual, y ellos están totalmente de acuerdo, en la capacitación de trabajadores y trabajadoras de los sindicatos del transporte, para que justamente también colaboren en la detección temprana. Algo que ya en el año pasado y el anterior había empezado a ocurrir en algunas provincias, donde algunas denuncias y algunas investigaciones clave vinieron por denuncias de trabajadores de camiones, que obviamente, como en todo gremio y como en toda actividad, la mayoría son buenos y también hay de los otros, naturalmente, pero no se puede estigmatizar, y claramente yo, que los conozco bastante bien, sé que hace rato que están de alguna manera tratando de comprometerse en denunciar la trata, el trabajo infantil, el trabajo esclavo, y en esto se tiene que involucrar toda la sociedad civil, los maestros, los camioneros, los trabajadores de peaje, y esto creo que todas las organizaciones lo hemos tratado de hacer desde la sociedad civil, y ni hablar ahora con Alberto, digamos que convoca de alguna manera la participación de toda la sociedad. Ahí Mónica Torales pidió la palabra y después le damos el cierre a Marita. Hola. Sí. Yo quería contar una cosita. Nosotros hemos firmado un convenio con el sindicato de camioneros y hemos trabajado con capacitaciones y hemos armado también un video que se llama Las Rutas de la Trata, a donde hemos tenido distintas conferencias con ellos, y también en los colectivos de larga distancia se ha difundido este video contando y empoderando a la gente que viaja en esos colectivos lo que es la trata de personas. En un caso que fue real, ese video fue armado así. Así que ellos sí están trabajando y tienen un compromiso muy grande con este delito. Yo estuve muchas veces con Pablo Moyano, de la cual trabajamos siempre, y es un gran colaborador para nuestra fundación también. Hecha la aclaración, gracias Susana. Ahora hacemos el cierre. Había pedido la palabra Mónica Torales. La última pregunta, así cerramos el conversatorio. Mónica, te escuchamos. Bueno, hola, ¿qué tal? ¿Se me escucha? Sí, ahora sí. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, yo, si bien pertenezco a la oposición de UTEDI Capital Federal, UTEDI Rebelde, como se me remera, yo trabajo en el sindicato de camioneros. En principio, bueno, gracias Gustavo por la invitación. Es un honor poder estar hablando con vos, Susana. Me pone muy nerviosa porque te amo, te juro, sinceramente, admiro mucho tu fortaleza. No hay momento que te vea y lloro, te juro, es inevitable. Es un sentimiento muy grande. Y bueno, es un poco lo que yo quería explicar, el tema. En el sindicato de camioneros se han hecho muchas reuniones con los camioneros de larga distancia, principalmente, obvio, ¿no? Bueno, por eso lo dijo Susana, yo había pedido la palabra cuando dijeron así, como para explicar un poco que sí se está trabajando sobre eso desde la Secretaría de la Mujer, que está a cargo de Laura Córdoba. Y bueno, nada, yo soy empleada, ¿no?, del sindicato y delegada, pero sí sé el compromiso que tiene Pablo y Hugo con respecto a esto, y se está trabajando con todo eso. Se han hecho muchísimas reuniones, bueno, el video que está diciendo Susana, todo, era eso lo que quería aclarar, que lo aclaraste vos, Susana. Y sinceramente... Perdón que te corte, me voy acordando todas las cosas que hemos trabajado juntos y estamos trabajando juntos,
en las épocas malas de estos 4 años atrás. También nos habían ofrecido la obra social para las chicas, nos ofrecieron muchísimas cosas para beneficio, vacaciones para llevarlas a ellas, los hoteles gratis, pasajes, ya que, perdón con lo que comentó Zaida, pero para mí ha sido muy difícil la gestión anterior desde la oficina de rescate. No hemos logrado nosotros muchas veces que paguen un pasaje, que las necesidades de las víctimas, porque ya que dice que tenían un cupo mensual de 10 personas, así que yo renegaba mucho con eso. Entonces tenía la gran voluntad de Pablo Moyano y de Hugo Moyano, del señor de ellos, que tuvieron una voluntad absoluta de ponernos a disposición, nos mandaron hasta leche para los niños, pañales, nos ofrecieron la obra social para las chicas, así que no tengo más que palabras de agradecimiento para ellos. Verdaderamente son excelentes personas y muy solidarios. Sí, es verdad eso. Es una cosita más, nada más, que quería decir. Me emociona mucho. Yo no la puedo ver, que me emociona. Imagínate escuchando, me pone, es imposible. Pero, Susana, te quiero desear toda la fuerza. Sé que la tenés, y todo el apoyo, todas las bendiciones, para que no pares y que sigas. Tenés un montón de gente detrás tuyo que te están apoyando y te están ayudando, y me ha pasado, no sé decirlo, ¿no? Pero he llegado a estar en distintas movilizaciones, y tengo foto y todo. Todas nosotras las mujeres llevamos un cartelito de justicia. Mi cartel siempre era el de Marita, y tengo foto, y siempre donde puedo levantar el cartel, levanto el cartel de Marita Verón. Y tengo esa sensación que creo que a muchos, ese deseo de que ojalá algún día aparezca, no hay que perder las esperanzas nunca. No sé De saber de mi hija, dónde está, cómo está, y de encontrar a todas las víctimas desaparecidas de este país. Yo creo que con este presidente que tenemos y sus colaboradores, que tienen un compromiso muy grande en los derechos humanos, ese compromiso que nos dejó Néstor y Cristina, ellos lo van a repetir, y quiero aprovechar también la oportunidad para agradecerle al jefe de gabinete, a Santiago Cafiero, también su colaboración y su compromiso de todos los días. Yo soy una persona que soy muy persistente para poder ayudar a las víctimas, llamo, gestiono, soy muy obsesiva hasta no terminar la gestión. Y verdaderamente el jefe de gabinete me tiene mucha paciencia, a pesar de todo su trabajo terrible con esto que nos está pasando en el país, me da una respuesta, me contesta, es una muy buena persona, comprometida con todo esto que nos está pasando, a las madres y a toda la sociedad en pleno. Gracias. Muchas gracias. No, gracias. Le pedimos a Zaida que también cierre su participación con un mensaje. Teníamos un compromiso con Susana hasta las 17:30. Zaida, te escuchamos. Y quiero hacer un cierre cortito, pero en realidad una aclaración, porque no quisiera que se malinterprete lo que yo planteo desde el programa de rescate y desde los presupuestos nuestros, con el trabajo de tantos años con Susana, que hace tantos años que nos conocemos, Micaela desde que era chiquita, y que la verdad es que desde el programa de rescate siempre estuvimos presentes en todo lo que dependía de nosotros,
que alguna vez algún pasaje, como vos mencionás, Susana, o algún traslado no se hizo, esto ya no era facultad del programa de rescate, y ahí yo hago una separación porque siempre digo que nuestro programa es un mundo, por eso lo dije hoy con orgullo, digo lo que seguimos trabajando siempre con el compromiso nuestro, más allá de cualquier situación política, poniendo más o menos... Perdón, hay un micrófono abierto. Ahí, Elena Gutiérrez, tenés el micrófono abierto, cerralo, por favor. Lo que digo, me parece que el cierre importante para nosotros es realmente cuánto le pusimos de compromiso, incluso personal, digo, ¿no? Desde de parte del equipo para poder hacer el trabajo y llegar a donde tenemos que llegar. O sea, para nosotros lo fundamental, igual que para todos los que estamos acá, y Susana, para vos, por supuesto, mi profunda admiración y reconocimiento por el trabajo y por haber confiado también todo lo que has confiado en nosotros y todas las veces que estuvimos llevando adelante el juicio, lo que fuere. Creo que como cierre nos queda pensar que pudimos llevar las voces de las que no están al estrado cuando fue el juicio de Marita, y las voces de las que estaban, y nos costó mucho que pudiesen hablar y que se empoderaran en ese momento, más allá de el primer resultado que lo lloramos juntas. Entonces, Zaida, quiero... yo me refería a la gestión de Macri. No, Ha sido una situación muy difícil. He sido atacada por todos lados. Es nada que ver en la gestión del presidente Néstor Kirchner y de Cristina, que pusieron el corazón y pusieron todo su compromiso. En la gestión anterior, yo he sufrido mucho con falta de recursos, que me quitaron todo, que me maltrataron, y además, cuando yo los pedía, que no era para mí, era para las víctimas, ha sido negado, nunca había nada. Yo no tengo nada personal con vos, al contrario, es verdad, hemos trabajado en conjunto, hemos estado, pero son distintas gestiones, distintos compromisos. Este actual presidente es otra persona, con otros compromisos a los derechos humanos. Alberto Fernández estuvo en la época de Néstor, cuando recién la secuestraron a Marita, y él me conoce y vio y me ayudó muchas veces cuando nadie me conocía, era simplemente una madre que andaba buscando una hija. Yo, las cosas que uno tiene que hablarla de verdad, y yo el reclamo que hago, que el Estado tiene que estar mucho más presente. Está presente, pero exigimos mucho más presencia, porque tienen herramientas muy poderosas, que con esa ayuda de esas herramientas poderosas podemos encontrar a nuestras hijas, podemos hacer que la justicia haga justicia. Necesitamos que nuestras hijas tengan justicia, a eso me refiero, pero no en vos. Vos una persona trabajadora, que pusiste todo tu empeño, te conozco de hace mucho tiempo, pero las cosas hay que decir de verdad. La gestión anterior bloqueó todo esto. No tenía ningún tipo de compromiso de derechos humanos. Inclusive me sentaron y me que la trata ya se termina, que no va a existir más la trata. Yo los miraba aterrada, como diciéndole, ¿qué me estás hablando? A mí, a una madre que tiene una hija desaparecida. Esas cosas me pasaron, Zaida, y yo voy a decir las cosas como son, porque, a ver, no soy política, vi pasar muchas gestiones, la de Néstor, la de Cristina, la de Macri, ahora viene la de Alberto, que tengo toda la fe del mundo y pongo toda la esperanza en las manos del presidente, que nos va a ayudar a todas las madres que tenemos los hijos desaparecidos. Pero yo voy a decir siempre la verdad.
aunque me maltraten, aunque me traten de ladrona, que me involucren en lo que me involucren, yo no me cuelgo de eso, yo siempre estoy por en el camino que tengo que estar. Y esto yo no lo busqué, el destino me puso, me secuestraron una hija, me destruyeron mi vida, yo no elegí esta vida. Yo hubiera querido tener la otra vida, de vivir una vida normal, pero por algo Dios me puso en este camino. Entonces yo no me voy a callar. Las cosas son como tienen que ser, siempre con la verdad. Y los compromisos tienen que ser. Si yo me comprometo en esto, lo tengo que cumplir, porque es el dolor de una persona, es una persona, y el Estado debe reparar el daño causado a la persona, porque son responsables de nuestra vida. Eso, Zaida. No, sí, Te Susana, mando un beso muy grande. Sí. Y espero que cuando pase todo esto nos podamos reunir con Gustavo, con todas las organizaciones, de sacar todo lo bueno y todos los errores para poder corregir y poder seguir luchando firmemente contra este terrible delito. Les mando un beso grande a todos y muchas gracias por esta comunicación. Gracias, Gustavo. Y bueno, un beso. Gracias a todos, gracias Gustavo Vera, gracias Zaida Gatti, gracias a Norma y gracias a vos, Susana. Las últimas palabras son las que valen. No elegiste esto, te tocó esto, y gracias al esfuerzo, el corazón, el trabajo y el coraje que pusiste, se pudieron crear programas, leyes y rescatar a miles de chicas y a miles de jóvenes y a miles de pibes de este trabajo esclavo. Nosotros estamos acá para colaborar. Vinimos con Gustavo Vera a cambiar la historia. Si no la cambiamos será nuestra responsabilidad, pero vinimos a esto, a cambiar la historia. Así que gracias a todos los que nos han acompañado y pretendemos desde este humilde lugar que los medios de comunicación se hagan eco, que este no es un problema de un día, sino que es un problema muy profundo de todos los días que tenemos que solucionar entre todos. Bueno, abrazo grande y gracias por la participación. Gracias, Susana, gracias, Zaida, gracias, Gustavo. Muy orgulloso de haber estado con ustedes. Nos vemos pronto.